Son las 6:29. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Bueno, ya sabemos que hay una especie de disputa entre la investigación del gobierno mexicano y la de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. La verdad está atrapada un poco entre estas dos disputas. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, es cierto. Yo creo que el informe más reciente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se inscribe en un momento crítico en materia de derechos humanos en el país y por eso no debiera sorprender que subraye las deficiencias de las instituciones del Estado mexicano en esta materia y que subraye también lo que ellos califican como una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad que vive cotidianamente millones de personas. Pero a mí quizá lo que más me llamó la atención, porque en el fondo este reporte pues corresponde a varios más de organismos internacionales y nacionales. Lo que más me sorprende entonces es no tanto el contenido de este informe, sino la dura respuesta del gobierno mexicano. La postura oficial que suscribieron las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República señala que México no vive una crisis de derechos humanos y que el informe tiene un sesgo inicial en la metodología y que en consecuencia arriba a proposiciones erróneas. En su respuesta el gobierno mexicano dice que en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, la Comisión Interamericana se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de 6 entidades federativas y, en conclusión, llegando a resultados sin fundamentos. Y desde luego creo que es de sorprender esta respuesta, porque en realidad no corresponde ni siquiera a las escalofriantes cifras oficiales. Es evidente, desde luego hay que reconocer que el gobierno mexicano ha dado pasos importantes para fortalecer el andamiaje jurídico institucional en materia de derechos humanos, empezando por la reforma constitucional de 2011, pero de cualquier manera creo que la negación de una crisis de derechos humanos en nuestro país resulta un despropósito. Y vale la pena destacar los principales aspectos del informe. Dice, por ejemplo, que México atraviesa por una grave crisis de violencia e inseguridad, al menos desde la guerra contra el narcotráfico que puso en marcha el presidente Felipe Calderón en 2006. Dice que a pesar de que el Estado mexicano ha tomado medidas institucionales valiosas para hacer frente a esta grave situación, la respuesta estatal sigue enfrentando deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. Y dice también que ello se traduce en una enorme brecha entre el andamiaje legislativo y la realidad. Y dice que a pesar de la entrada de un nuevo gobierno en diciembre de 2012, son particularmente preocupantes las denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como la situación de inseguridad de las mujeres, de los migrantes, de los defensores de derechos humanos y de los periodistas quienes han sido víctimas de asesinatos, de desapariciones, de tortura y de hostigamiento. Bueno, creo que lo que establece con toda su dureza el reporte de la comisión no debiera dar lugar a un rechazo, a una... Que es un cambio también de política, ¿no? Como que el gobierno siempre como que acataba, y ahora claramente los confronta, ¿no? O sea, claramente entra a la pelea, digamos, por este asunto. Sí, Carlos, está entrando una y otra vez, y yo creo que esto, de alguna manera, parece mostrar un desapego de la realidad, un deseo de negar lo que está ocurriendo, y me parece que la respuesta más responsable, más sensata, sería admitir que el trecho por recorrer es muy grande y algo que se le dificulta mucho a la clase política mexicana. Cada vez que tenemos un problema de diversa naturaleza, parece ser que la respuesta consiste en legislar. Y entonces México se ha convertido en un país de leyes, de demasiadas leyes, de muchísimas leyes, pero no se pone atención en que entre las leyes y su aplicación hay un trecho muy grande y que en la medida en que no cerremos los niveles de impunidad, todo esto seguirá pasando. Maestro Zárate, le mando un abrazo y muy buenas tardes. Usted, Carlos, nos vemos. El maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Son las 6:34 p.m.